hemos quedado en el tema 6.1, sobre todo explicar lo que es el formulario de MPP, ¿no? O sea, Manual de Procesos y Procedimientos. Entonces aquí nos indica, ¿no? En la diapositiva, mira, los puntos que tenemos que llenar está enumerado. Es similar al formulario de manual de organización y funciones. Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierdo está uno, que es logotipo de la empresa. En el encabezado intermedio está el 2, nombre de la entidad o institución, ¿no? Y después ahí debajo está manual de procesos y procedimientos. Y en la parte superior derecho, el código, ¿no? Y vamos a enumerar, hemos dicho, ¿no? Cada proceso que vamos a identificar, ¿ya? Entonces, yo les he sugerido que elijan simplemente un proceso, ¿no? Puede ser en una área. En este caso hemos dividido la actividad de la empresa en área de producción, en área de marketing, en área de personal y en área financiera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elegir simplemente una de las áreas y de esa área, ¿no? Elegir un proceso, o sea, una actividad y describir, ¿no? Todo lo que hemos explicado, los subtítulos, ¿no? Algunas informaciones obviamente va a ser similar, la visión, misión, el logo, ¿no? La historia, eso ya tienen en este caso, ¿no? En el manual de organización y funciones. Entonces aquí ya se llena, ¿no? El numeral 1, 2, 5, 6. Y es lo que vamos a explicar, ¿ya? Entonces, tenemos ya descrito cada uno de los puntos que está aplicación del formulario de manual de procesos y procedimientos. Esto es uno de los subtítulos, ¿ya? Porque también a veces en anterior, ¿no? En anterior clase han entendido como todo este formulario sería simplemente el manual. No, porque el manual tiene varios puntos. Por ejemplo, el punto 11 es numeración. Y debe haber el punto 10. El punto 10 es, por ejemplo, redacción del texto, ¿no? Del manual, cómo tiene que estar redactado. Entonces, cada uno de estos puntos tiene que estar en el documento. Algunos se puede mejorar, otros seguramente se va a repetir el texto, ¿no? Que está en esta diapositiva. Ese trabajo es lo que tiene que hacer y ahora tiene que también, si tienen duda, consultar, ¿no? Y les aclaro, ¿ya? Entonces, como les decía, el numeral 1, ¿no? Que es logo de la empresa o entidad, ¿no? Se inserta el logo oficial vigente de la empresa o entidad, ¿no? En el recuadro o en la celda correspondiente. Entonces, eso tienen que no tener. Y en el manual de organización y funciones no lo han diseñado, ahora tienen que diseñar el logo, ¿no? Tienen que, ¿no? Explicar el logo en una hoja aparte, al final, ¿no? Al final del manual, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? La figura que lleva, los colores, el tipo de letra, tiene significado, ¿no? Entonces, tiene que estar descrito el logo de la empresa, ¿ya? Porque también va a llevar en la carátula, ¿no? Porque hemos dicho de que primero se anota el nombre de la empresa, debajo del nombre de la empresa va a estar el logo de la empresa, ¿no? En la carátula. Eso también ya hemos explicado, ¿verdad? Ahora, en el punto 2, nombre de la empresa o entidad. Se anota, ¿no? Esto estamos hablando del formulario, ¿no? Se anota la razón social o nombre de la empresa o entidad, luego la denominación, manual de procesos y procedimientos, ambos centrada y, ¿no? Y con negrilla, si quieren colocarlo.
En el numeral 3 está código del proceso. Anotar el código alfanumérico o la numeración del proceso identificado. Ya, esto ya está en el subtítulo número 11, donde ya nosotros vamos a identificar. A ver, pueden identificar varios procesos, pero lo que van a llenar en el formulario es un solo proceso. Eso anótense, por favor, jóvenes señoritas. Ya pueden identificar varios procesos. La empresa puede tener varias actividades, ¿no? Que va a desarrollar, pero en el formulario, para que no sea tanto trabajo, hemos dicho que pueden elegir un solo proceso, ¿no? En numeral 4, no dice nombre o denominación del proceso. Entonces hay que anotar, ¿no? De manera concreta el nombre del proceso, ¿no? Se debe anotar el nombre que identifica el proceso de manera concreta y clara, en forma de actividad, no en forma de objetivo. Y mayormente utiliza el término acción, realización, ¿no? Planificación, programación, ejecución, ¿no? O si no, en el tiempo presente, ¿no? Desarrollo o no realiza, ¿no? Pero no en forma de verbo. O sea, cuando formulamos el objetivo, entonces nosotros siempre decíamos, ¿no? Planificar, organizar, ejecutar, controlar, es en forma de verbo, ¿no? Y así redactábamos también las funciones, ¿no? Ahora no, sino que tiene que ser en forma de actividad y tiene que terminar en ción, como decía, que denominación, ¿no? Realización, ejecución, así tiene que terminar, o sea, la redacción y con eso tiene que empezar. Entonces, tómenlo en cuenta, jóvenes señoritas. Hasta ahí, ¿alguna consulta, pregunta, jóvenes señoritas? Muy bien, seguiremos. En el 5, en el numeral 5, dice cargo o unidad responsable del proceso, ¿no? Se debe mencionar, dice, ¿no? La unidad organizacional o el cargo responsable de la ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué unidad es responsable? O si queremos anotar el cargo, pero más va a ser por unidad o área en este caso, ¿no? El que es responsable de la ejecución, control, evaluación y mejoramiento continuo de ese proceso, ¿no? Que se va a desarrollar. En el numeral 6 está objetivo del proceso. Aquí se debe redactar con el verbo infinito, con ar, ir, ¿no? Es objetivo, ¿no? Se debe indicar, ¿no? Que se persigue con el proceso, ¿no? A fin de que el personal de la empresa o entidad sepa para qué se desarrolla y pueda involucrarse y contribuir a la mejora continua del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de ese proceso, ¿no? Entonces, hay que redactar ese, ese objetivo, ¿no? Del proceso o de la actividad, ¿no? En el numeral 7 nos dice alcance del proceso, alcance del proceso. Entonces, aquí hay que delimitar, hay que especificar, ¿no? O sea, dónde va a iniciar y dónde va a terminar ese proceso, porque son pasos, ¿no? Que se debe seguir, ¿verdad? Entonces tenemos que definir, ¿no? A eso se refiere alcance, es delimitar el proceso, ¿no? Que nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí nos indica, se debe señalar de manera clara cuál es el alcance del proceso. Está directamente relacionado con el nombre del proceso, ¿no? También debe indicar que es de cumplimiento obligatorio en el área o unidad organizacional respectiva, ¿no? Entonces, hay que delimitar. Si nosotros elegimos, por ejemplo, almacén de suministros, ¿no? Entonces, podemos delimitar desde que se recepciona, ¿no? El encargado o en la unidad de almacenes, ¿no? Y todo lo que es inventario, ¿no? Custodio, o si no es en este caso, mantener o resguardo en el almacén y después, de acuerdo al pedido o al requerimiento, ¿no? Seguramente vamos a entregar, ¿no? Ya a otra unidad, ¿no?
otro cargo, si queremos hablar de cargo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros entregamos a través de una nota de entrega, entonces seguramente hasta ahí va a abarcar, entonces a eso se refiere eso del alcance, ¿verdad? Y si estamos hablando de productos terminados, bueno, se recepciona el producto terminado, se resguarda, se hace el inventario, se hace la codificación, bueno, todo el proceso, ¿no? Y al final, bueno, pues nos va a solicitar la unidad de ventas, ¿no? O de comercialización o de distribución o de transportes, seguramente los productos terminados, ¿no? Para ya entregar al cliente, al usuario, al consumidor. Entonces, una vez que nos solicita, y bueno, pues se hace el firma, ¿no? De la nota de entrega, hasta ahí alcanzará, ¿no? Y después todo lo que va a salir, va a llevar, y el traslado ya será otro proceso. Entonces se refiere a eso, ¿no? O sea, determinar, ¿no? ¿No? Desde dónde empieza, ¿no? Y hasta qué, ¿no? Actividad va a abarcar, ¿no? El proceso. Ese es el alcance. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? Muy bien, seguimos. 8, numeral 8, ¿no? Unidades o cargos que intervienen en el proceso. Entonces, aquí hay que definir qué unidades intervienen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos, ¿no? Suministros o almacenamos, ¿no? Entonces, alguien tiene que comprar, ¿no? Alguien tiene que recibir cotizaciones, ¿no? Alguien tiene que firmar el contrato, ¿no? Alguien tiene que pagar, en este caso, ¿no? La compra de esos suministros. Entonces, posiblemente sea eso otro proceso, ¿no? Entonces, hay que definir, en este caso, ¿no? Entonces, aquí nos dice quiénes, ¿no? Intervienen, ¿no? En ese proceso y hay que anotar, ¿no? Todos las unidades que intervienen en esa actividad, ¿ya? Se deben mencionar, dicen, ¿no? Las unidades organizacionales que intervienen, ¿no? En el proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de almacén, bueno, posiblemente, ¿no? ¿No? Se intervenga la contabilidad, por ejemplo, ¿no? El gerente, o si no, si el encargado, en este caso de producción. Entonces, varias unidades va a participar, ¿no? En ese proceso. Entonces, las funciones que desempeñan estas unidades deben estar descritas en el manual de organización y funciones también, ¿no? Entonces, de alguna manera, se relaciona este documento con manual de organización y funciones. No es totalmente aislado, se complementan. Ya en esta parte del manual de procesos y procedimientos se detalla ya cada una de las tareas, actividades, ¿no? Y el manual de funciones, bueno, simplemente pues está de manera general, ¿no? Y algunos todavía hasta 4 o 5 funcioncitas han anotado, ¿no? Y eso no es correcto, que se realiza en esa unidad, hemos dicho, ¿no? Y no simplemente un trabajador va a realizar 5 funcioncitas, ¿no? Realiza bastantes funciones en una empresa y todo eso tenemos que agotar. Bueno, pero como es un trabajo, ¿no? Que todavía no es, en este caso, para la aplicación real, ¿no? Porque algunos sí han notado, otros no, ¿no? Entonces, hay que mejorar todavía, ¿no? Ese documento manual de organización y funciones, ¿no? En el numeral 9 dice aquí ya proveedores, ya son términos que se utilizan en este documento manual de procesos y procedimientos, ¿no? Proveedores. O sea, ¿qué son los proveedores? O sea, es anotar empresas, pueden ser entidades o personas, que estas pueden ser jurídicas o naturales, ¿ya? Que proveen insumos, ¿ya? Que materiales o productos, ¿no? Al proceso identificado. Alguien nos tiene que proveer, ¿no ve? Puede ser productor, dice, distribuidor, minorista o vendedor de un bien o prestador de un servicio. No necesariamente va a ser el proveedor aquel que vende materiales, ¿no? Sino que también puede ser aquel que provee, ¿no? En este caso, servicios, ¿ya? En un proceso. Un proveedor puede ser interno, o sea, dentro de la empresa,
¿no? Alguien tiene que proveerte, ¿no? O externo. Por ejemplo, si tenemos un almacén y necesitamos, por ejemplo, utilizar todo el material de escritorio, entonces ese proveedor va a ser interno, ¿no? Nos va a proveer el almacén, pero en algunos casos va a ser externo en este caso, ¿ya? En una situación contractual con proveedor puede denominarse contratista, dice. Entonces, todas aquellas personas que nos venden materiales, insumos, ¿no? Servicios, ya, por ejemplo, para energía eléctrica, ¿quién nos vende? ¿Quién nos provee? ¿No? De La Paz. Y si nosotros necesitamos, en este caso, en la parte de producción, ¿no? Gas, ¿no? Instalación de gas, ¿quién nos provee eso? Es una empresa, en este caso, ¿no? Y si estamos hablando de agua potable, lo mismo. Entonces, son servicios, ¿no? No son bienes, ¿no? Entonces, todos esos aspectos entra aquí cuando nosotros, ¿no? Vamos a desarrollar en este numeral 9 que son los proveedores. ¿Alguna consulta? Seguiremos. Número 10, entradas, dice. Entonces, claro, como ya hemos identificado nuestros proveedores, ahora, ¿qué entradas recibimos? ¿No? Entonces, se deben enumerar, dice, ¿no? Los insumos que alimentan al proceso, ¿no? Y mencionar brevemente sus características más importantes. Esto hemos ensayado, jóvenes señoritas, no sé si se recuerdan cuando estábamos en el tema de la empresa como sistema. Entonces, hemos hecho un ensayo de entradas, procesos, salidas y retroalimentación. Entonces, se anotaba todos los insumos materiales, ¿no? Que necesita para que ese proceso funcione. Entonces, aquí lo mismo hay que anotar cuáles son nuestras entradas, ¿no? Pueden ser información, material o insumos necesarios para realizar las operaciones, los elementos de entrada para un proceso, ¿no? Son generalmente resultados de otros procesos en este caso, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí ya se aplica teoría de sistemas, ¿no? Entrada, ¿no? Esto es enumerar simplemente, ¿no? Hacer un listado en este caso, ¿no? De todo lo que se necesita para que funcione ese proceso. En el numeral 11 nos indica, ¿no? Ahora, descripción de procesos y procedimientos. Entonces, aquí hay que describir todas las tareas, ¿no? De manera específica, puntual. Son operaciones, actividades y tareas, dice, ¿no? Esta parte es clave en este caso, ¿no? Es importante porque como nosotros teníamos en el cuadro o en el formulario de manual de organización y funciones, ¿no? Y específicamente un numeral hablaba de funciones, descripción de funciones. Esta parte es similar, descripción de procesos y procedimientos. Aquí es donde tenemos que detallar, ¿no? De manera lógica y cronológica todas las actividades de tareas que se va a realizar. No tiene que faltar ni uno. Como les decía, ¿no ve? Todas las funciones tienen que describir, pero algunos han descrito 5 funciones, les decía, ¿no ve? Y eso no es correcto, pues aquí tenemos que agotar todo y de manera detallada en este caso, ¿ya? Se debe guiarse en la codificación, dice, o enumeración de los procesos, ¿no? Para describir cada una de las operaciones. Entonces, aquí ya es de forma literal describir, no es simplemente mencionar en qué consiste esa actividad o esa tarea. Lo más descrito posible tiene que ser para que se entienda, ¿no? Que componen el proceso de manera lógica y cronológica, dice, ¿no? Desde el inicio hasta el final de la misma, ¿no? De acuerdo al alcance del proceso, ¿no? Como ya hemos definido en el anterior numeral, el alcance del proceso, dónde inicia y dónde termina, entonces aquí hay que ya especificar, ¿no? Describir cada una de las operaciones, ¿no? Entonces, cada operación seguramente tendrá procedimientos, dice, ¿no? O tareas específicas, ¿no? Las mismas deben describirse de manera lógica y cronológica, si es posible asignándolo un subcódigo,
para que se entienda, ¿no? Una numeración, ¿no? A cada tarea para determinar su tiempo y, ¿no? De ejecución y posterior mejora. Aquí vamos a tratar de medir, ¿no? El tiempo, a ver cuánto tiempo se estima, van a ser tiempos promedios, ¿ya? Porque no son tiempos, ¿no? En términos absolutos, que una sola vez se mide, ¿no? Sino que cuando nosotros queremos, ¿no? Estandarizar, ¿no? Las actividades, entonces 3, 4, 5 veces se mide el tiempo, se cronometra, ¿no? Entonces, una vez que ya se cronometra, entonces vamos a sacar seguramente un tiempo promedio, ¿no? Y ese tiempo promedio es lo que se anota ya como tiempo estandarizado, ¿no? De ese proceso, de esa actividad, en este caso, ¿no? Entonces, considérenlo, esta parte es determinante, ¿no? Fundamental en, ¿no? En este, ¿no? Cuadro o en este, ¿no? Formulario, ¿ya? El número 11. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos. El número 12. Los que han llegado tarde, estamos explicando cómo se llena el formulario, manual de procesos y procedimientos, ¿no? El número 12 nos indica registros, formularios e impresos. ¿Qué documentos, no ve? Se utiliza, se maneja en ese proceso, ¿no? A eso se refiere registros, formularios e impresos. Se genera, ¿no? Porque toda la información que se anota va a estar pues en registros, en formularios, ¿no? Y si no hay formularios, hay que diseñarlo. Entonces nos dice aquí, ¿no? Se deben anotar todos los nombres de los registros, formularios e impresos que genera el proceso. Entonces, posiblemente no haya en una microempresa formularios diseñados, ¿no? Entonces, igual hay que eso elaborárselos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un recibo, ¿no? Una acta, ¿no? De recepción, o puede ser algún otro documento, formulario, ¿no? De salidas, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de bienes, ¿no? Entonces, en algo tiene que anotarse, ¿no? Toda esa información. A eso se refiere este punto 12, ¿no? Entonces, eso tiene que estar ya definido, ¿no? Salidas. Aquí ya estamos ya, ¿no? Terminando. Entonces, bueno, yo creo que también se ha explicado en teoría de sistemas las salidas, ¿no? Es el producto, es el resultado, ¿no? Del proceso. Entonces, se debe anotar todas las salidas que genera el proceso, ¿no? Como resultado del valor agregado a los insumos. Es el producto o resultado de un proceso que debe ser observable y medible, si es posible cuantitativamente, ¿no? En una unidad de medida respectivo. Y si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un restaurante, entonces seguramente va a ser ya, pues, ¿no? Platos elaborados, ¿no? Pero no así de manera general platos, sino que va a ser platos preparados de pollo al bróster, no sé qué, otros, ¿no? Alimentos, ¿no? Generará o transformará o elaborará, en este caso, el restaurante, ¿no? Tiene que ser de manera específica, no de manera genérica. Algunos, por ejemplo, en entrada anotan materia prima, insumos. No, no, no. ¿Cuál es la materia prima? Materia prima es genérico. Tienes que decir harina, o si no, tienes que decir madera, o tienes que decir, pues, ¿no? O sea, lo que realmente la empresa utiliza como materia prima o como insumo, a eso se refiere. No es generalizar eso, no, no, esa es teoría simplemente, ¿no? Entonces, eso no le va a ayudar a la empresa, ¿no? Para mejorar en sus actividades. Tiene que ser de manera específica ya. Muy bien. Entonces, en el 14, el numeral 14 nos dice ahora clientes internos y externos. Entonces, no necesariamente se refiere a la venta, ¿no? Sino que quién se beneficia, ¿no? De esas, ¿no? De salidas, o sea, del producto, a eso se refiere, ¿no?
Entonces, estos clientes internos y externos, ¿no? ¿A quién le beneficia? Entonces, se debe especificar, dice, ¿no? Tanto los clientes internos y externos, que se benefician con las salidas de acuerdo a la demanda de cada uno de ellos. Nos pueden ser personas o unidades que recibe un producto. Los clientes tienen la necesidad y expectativa establecidas de manera formal y obligatoria, por lo que se convierte en la demanda a satisfacer. Entonces, en este caso, si nosotros nos encargamos de administración de inventarios, de almacenes, que hoy en día se maneja el término gestión logística interna y gestión logística externa, entonces, pues, si estamos hablando de gestión logística, ¿no? De materias, de productos terminados, perdón, de productos terminados, entonces posiblemente nuestro cliente sea pues interno, o sea, el que va a vender, nosotros vamos a entregar en este caso a la unidad de ventas, ¿no? Y de unidad de ventas, ¿no? Va a ser pues externo, porque él va a entregar ya al cliente, al usuario, al consumidor, entonces va a variar de acuerdo al proceso que uno elige, ¿no? Esto de clientes internos y externos. No sé si me dejo entender, jóvenes señoritas. Muy bien. 15. Nos indica aquí, ¿no? Indicadores. Ahora, ¿qué son los indicadores? Son parámetros, ¿no? Son estándares, ¿ya? Que nos permiten medir, ¿ya? A ver cómo al final vamos a medir nuestro proceso. Entonces, aquí nos dicen, se deben describir parámetros, criterios de medida, que pueden ser fechas de salida menos fechas de ingreso, días, horas, minutos o segundos, resultados del proceso en unidades de medida respectivo, ¿no? Elaboración de informes técnicos, recursos utilizados, el desempeño del trabajador y otros beneficios medibles, ya sean cuantitativamente o cualitativamente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en la carrera, la atención, por ejemplo, de Cardex, ¿no? Y Cardex genera, pues, ¿no? Varios servicios. Por ejemplo, ¿no? Entrega a los estudiantes, ¿no? Certificado de estudiante libre, ya certificado de récord académico. O sea, son varios, ¿no? Productos que entrega. Entonces, si nosotros queremos medir, entonces, ¿cómo vamos a eso al final, ¿no? Colocar los indicadores? Seguramente va a ser en horas, pues, ¿no? Y por eso nos dicen, ¿no ve? Tu trámite va a tardar 24 horas, 48 horas, 72 horas. Entonces, ese es su indicador en este caso. Y mayormente va a ser en horas, ¿no? Salvo que la actividad requiera, ¿no? Un tiempo en segundos, pero no necesariamente en las empresas, ¿no? Maneja, ¿no? En segundos, sino que va a ser en horas, ¿no? O en minutos en este caso, ¿ya? Entonces, eso ya ustedes verán qué medida van a asignar, ¿no? Puede ser también en kilos, puede ser en litros, ¿no? Depende en este caso, ¿no? ¿No? Del producto que genera, ¿no? En ese proceso. ¿Ya? Si nosotros estamos hablando ya eh, en, en la fábrica de muebles de madera, entonces ustedes tienen que preguntar, pues, ¿en qué se mide? ¿Cuál es el indicador, no? Entonces, es en pie cuadrado de madera, ¿no? Entonces, si nosotros no compramos pie cuadrado de madera, de materia prima, entonces al finalizar, ¿no? Todo el proceso y ya tenemos el mueble, una silla, por ejemplo, de madera, entonces va a ser pues eso, pie cuadrado de madera elaborado. Entonces, eso va a tener medida. ¿Cuántos pies cuadrados de madera entrará? Pues en una mesa, en una silla, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto, de acuerdo a las características de la empresa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de pantalones jeans, entonces será pues en metros, ¿no? Entonces depende, por eso les decía, puede ser en litros, ¿no? En kilogramos, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé, metro cuadrado, bueno, depende ya de las características del producto que
que se produce. El 16, numeral 16 dice, ¿no? Tiempo total del proceso. Entonces aquí ya se va a sumar, ¿no? De cada uno, creo que era 11, ¿no ve? El 11 nos dice la descripción de todo lo que es el proceso y procedimiento, de ahí se va a sumar en este caso. A ver, al final, cuánto es el tiempo total, ¿no? Que va a tardar, ¿no? En ese proceso. Entonces debe establecer el tiempo de ejecución de cada operación y al final la sumatoria total del tiempo del proceso. Los siguientes datos: lugar y fecha de aprobación, fecha en que el manual de procesos entró en vigencia, ¿no? O sea, es desde fecha de aprobación, ¿no? Y número de revisión. Bueno, esto va a ser, no es número de revisión, de ustedes va a ser elaboración en este caso, porque recién van a elaborar. Ahora, salvo, ¿no? Que la empresa, la institución tenga ya elaborado su manual de procesos y procedimientos, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos va a ser, ¿no? Elaboración. Por primera vez se va a elaborar, ¿no? Entonces, eso es el contenido, en este caso, ¿no? De este formulario, ¿ya? Del formulario, ¿no? Que está aquí enumerado, ¿no? Tiene varios puntos, por eso está el 16, aquí decía tiempo total del proceso, entonces ahí hay que anotar, ¿no? Entonces, si tienen pregunta, consulta, adelante, jóvenes señoritas. Dice, yo no Sí. le he entendido en la parte de indicadores del desempeño, el 15. Indicadores, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vas a medir en este caso? ¿Cómo te puedo medir yo si has aprendido o no has aprendido? Con la calificación de la nota, ¿no? ¿Ve? Ahorita te doy un examen oral o si no es escrito. ¿Y cómo te voy a medir tu desempeño, o sea, de aprendizaje? Con la calificación de la nota, ¿no? Sobre 100 puntos. Te sacarás 20 puntos, 30 puntos. Así, más o menos similar es. O sea, cada trabajo, cada actividad tiene su indicador en una empresa. Siempre va a haber indicador. Por eso les decía, si nosotros ahorita en Cardex nomás queremos medir el trabajo de Cardex, ¿cómo vamos a medir? ¿Qué produce Cardex? Servicio, ¿no ve? Y por eso les decía, ¿qué servicio ustedes requieren? O sea, por ejemplo, cuando ustedes solicitan, ¿no? Estudiante regular, ¿quién les da eso? El Cardex genera, pues, porque ahí está la información, ¿no ve? ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Entonces yo le voy a decir, a ver, a la semana, ¿cuántos productos va a generar? Pues depende de la demanda, pues en este caso, ¿no? ¿Cuántos récords académicos va a sacar? ¿No? ¿Cuántas certificaciones en este caso, ¿no? De notas. O sea, hay varios, ¿no? Servicios que ofrece. Por ejemplo, en una secretaria de la carrera, a ver cuántas, ¿no? Notas o cartas, ¿no? Recepciona, cuántas cartas elabora. Y eso, ¿cómo vas a medir? En el tiempo, en este caso, ¿no? Que tarda en elaborar. Bueno, eso hemos medido en este caso, ¿no? Entonces, por eso también, pues, lo cambian, pues, al trabajador. Por ejemplo, yo tenía secretaria que, bueno, en un día elaboraba la carta. Yo le decía en la mañana, a ver, usted tiene que elaborármelo una carta para el rectorado. Entonces yo le decía a mediodía, ¿cómo? ¿Ya está la carta? Sí, sí, recién está. Ya sabe, en la tarde recién. Parece que se copiaba, o no sabía elaborarlo. Entonces yo le dije, no, así no podemos trabajar. Cambio. Así es en la empresa. Te exigen en este caso, ¿no? Te van a medir. Y ese indicador es clave en este caso, ¿no? En el proceso. No sé si me dejo entender. A eso se Ah, refiere. ya dice, entonces sería, más o menos esto sería medir el servicio que nos ofrecen, ¿no? Servicio o producto en este caso. Si es producto es diferente, pues, ¿no? ¿Qué cosa producirá? Pues la empresa, al final. Va a depender en este caso, ¿no? El indicador de, ¿no? En eso. Ahora el proceso también, pues, porque a veces también dentro de la empresa uno va a producir, en este caso, servicio, o también va a producir bienes, ¿no ve?
Entonces, eso va a depender mucho de la empresa, ¿no? Que uno está investigando. Muy bien. ¿Alguna otra consulta más? Creo que se entiende, ¿no? Entonces, seguiremos avanzando. Si nos corta, tenemos que regresar uno más, jóvenes señoritas, ¿no? Para su asistencia, no hemos controlado en la anterior clase. Ya, diagrama de flujo. Una vez que ya está llenado este formulario, ahora hay, ¿no? Otro documento que es la segunda parte, ¿no? Pero está aquí. Vamos a continuar con la explicación. Y como les estaba indicando, esta es la segunda parte del documento, manual de procesos y procedimientos. Diagrama de flujo o, o flujograma también lo llaman, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué consiste este diagrama de flujo? Es una descripción gráfica de un proceso o de un procedimiento existente, ¿no? Que nosotros ya hemos descrito literalmente. Hasta anterior punto, todo es literal. Ahora aquí hay que diseñar, ¿no? Hay que representar en forma gráfica, utilizando símbolos. Por eso aquí dice utilización de símbolos, líneas gráficas, ¿no? Simplificadas. Y estas gráficas ya están en el internet, ¿no? En la computadora, ¿ya? Y si quieren hacerlo, ustedes pueden hacerlo también con Visio, ¿no? Y hay otros programas más, ¿no? Que nos facilitan, pero yo creo que es suficiente con lo que tiene la computadora, ¿no? Ya definido estos símbolos, ¿no? Entonces, demostrando las operaciones y las tareas y su secuencia en el proceso y procedimiento, dice, ¿no? En los diagramas de flujo se presentará el recorrido que siguen los registros, ¿no? Formularios, impresos, materiales, insumos, partes o recursos a lo largo del proceso y procedimiento, ¿no? Entonces, estos símbolos ya tienen su significado. Si queremos, por ejemplo, ¿no? Referirnos a la operación, entonces va a ser un cuadrado, digamos. Si queremos en este caso, ¿no? Tomar en cuenta lo que es decisión, va a ser un rumbo. Y si queremos utilizar en este caso como demora, ¿no? Se demora, ¿no? Una actividad, entonces posiblemente sea un D. O puede ser también en este caso, ¿no? El traslado, ¿no? O caminar de un lugar a otro lugar, posiblemente sea una flecha. Entonces eso ya está determinado, ¿no? Entonces simplemente hay que aplicar, ¿no? Entonces ustedes tienen que aplicar esos, esos símbolos, ¿no? Para ya tener este diagrama de flujo. Ahora, el diagrama puede ser de manera horizontal. O sea, ¿qué significa? Va a empezar de izquierda a derecha, ¿no ve? Puede ser vertical, en este caso de arriba hacia abajo va a ir, ¿no? Entonces, las primeras operaciones va a ser, ¿no? En la parte de arriba y así sucesivamente hasta el final, ¿no? La parte de abajo. Y si abarca dos, tres hojas, se utiliza conectores, ¿no? ¿Ya? Uno, ¿no? Pasa a dos, ¿no? De dos a tres, y así varias hojas puede abarcar este diagrama de flujo. Y va a ser en este caso de manera horizontal lo mismo, en este caso va a ir, ¿no? Con conectores en este caso. No necesariamente tiene que entrar en una hoja, ¿no? Todo diagrama de flujo puede abarcar varias páginas, varias hojas, ¿no? Entonces, tiene que tomar en cuenta esas recomendaciones, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre diagrama de flujo? Bueno, implementación. Esto es el o, ¿no? Otro subtítulo. Y aquí hay que simplemente anotar de manera literal, ¿no? La implementación del manual de procesos y procedimientos, ¿no? En la empresa, ¿no? Y quién es el responsable, ¿no? Para la implementación. Posiblemente sea el gerente general, ¿no? Y si tiene otra unidad, en este caso, ¿no? Que va a ser
talento humano o de personal, bueno, mayormente también esa unidad es responsable, ¿no? De implementar. Y si tiene unidad de planificación, también puede ser esa unidad, pero mayormente va a ser el gerente general en este caso, ¿no? Es responsable de la implementación. Entonces, no es un día, sino que esto va a requerir capacitación, socialización, ¿no? Y también una orientación, ¿no? Para el personal, cómo debe aplicar, ¿no? Este documento llamado Manual de Procesos y Procedimientos, ¿no? Entonces, hay que planificar eso, ¿no? La implementación. Y eso es lo que va a estar redactado aquí. Simplemente va a ser un párrafo, ¿no? No necesita tampoco, ¿no? Todo un texto. ¿Cómo se va a implementar? Eso hay que redactar, ¿no? Después tenemos la actualización. Esto es otro subtítulo. Entonces ahí indicarán, pues se actualizará periódicamente, ¿no? Y si va a ser periódicamente, o sea, ¿en qué tiempo? O sea, al inicio de la gestión o al final de la gestión. Eso tiene que definir, ¿no? En algunas empresas es al final. En diciembre, en noviembre, ellos ya nuevamente hacen una evaluación y indican, ¿no? De que, bueno, pues hay que mejorar este documento y hay que cambiar algunos procesos y procedimientos, ¿no? Entonces, para ya que se aplique próxima gestión, ¿no? O si no, algunas empresas realizan también al principio, en enero trabajan, ¿no? Ya. Nosotros, por ejemplo, en enero hacemos, ¿no? Toda la planificación, ¿no? Reformulación, análisis en la carrera. Y por eso los primeros semanas de enero, febrero no se pasa clases, porque estamos en la parte de planificación. Una vez que ya tengamos todo definido, ¿no? Recién se empiezan las clases en este caso. Entonces ya depende de cada institución. Esto de la actualización en este caso, ¿no? Y finalmente está el glosario. No es cualquier término inventarse. Yo he visto en el documento o manual de organización inventarse los términos. No. O sea, los glosarios se refiere a todo lo que usted ha escrito o algunos términos importantes en este documento. No términos que no valen la pena en este caso. Por ejemplo, aquí debería estar, ¿no? En glosario, ¿qué es proceso? ¿Qué es procedimiento? ¿No ve? ¿Qué es operación? ¿Qué es una actividad? ¿Qué es una tarea? ¿No? ¿Qué es cliente? ¿No? ¿A qué se refiere salida? ¿A qué se refiere proveedor? O sea, todos esos términos que hemos utilizado tienen que estar pues en el glosario, perdón. A eso se refiere. ¿Para qué? Para que el que va a leer, el que va a utilizar este documento, entienda, ¿no? De la misma manera, ¿no? Entonces, a eso se refiere el glosario, ¿no? Entonces, con eso termina el documento. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna consulta, pregunta, jóvenes señoritas, tienen la palabra. Creo que no hay, ¿no? Muy bien. Entonces, pasaremos la lista. Comentarles, jóvenes señoritas, vamos a pasar el día viernes, clase presencial. Y ahí vamos a también ya de manera ya directa, ¿no? Explicarles a ver cómo tiene que hacer el trabajo, ¿ya? Porque este es el último trabajo en este caso. No hay otro trabajo ya. Simplemente los trabajos que a veces hacemos en nuestro cuaderno de apuntes, eso es aparte, ¿no? Pero como trabajo para presentar este es el último trabajo, ¿no? Y los que no han presentado manual de organización y funciones, bueno, ya perdieron, ¿no? Porque ya pasó el tiempo, ¿no? Entonces, eso ya cada uno es
consciente en este caso, ¿no? Ya, entonces, aquí está la lista. Simplemente tiene que decir presente, ¿no? Bueno, desde